estamos hablando de que en Venezuela en los últimos 26 años han ingresado más de 1.500.000.000.000 de dólares por concepto de la renta petrolera y casi 700.000 millones se han perdido. Sí sabemos dónde están, que es precisamente en los bolsillos, en bienes muebles, inmuebles que ha comprado la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué está sucediendo tras bastidores? Que autoridades de la ciudad de Miami nos convocan a una reunión para de alguna manera tener medidas de seguridad. Una entrevista que yo hice en exclusiva en el día de ayer con un general en activo, que además está en Puerto Rico y que además está coordinando con el Comando Sur las operaciones que se están llevando a cabo. Es decir, no es un miembro del ejército en retiro, es alguien que su información obviamente podemos tomarla con cierta seriedad. En un momento dado, cuando yo le pregunté sobre María Corina, me dijo que ella había viajado con seguridad y después le dije, conociendo a María Corina, yo creo que ella ha salido en el momento que pueda estar segura de que puede regresar. Y él me dijo, no solo puede regresar, sino que puede regresar a una Venezuela libre. Y claro, fue un momento donde yo le dije, espera un segundito, usted me está diciendo que a lo mejor se puede utilizar esta coyuntura. Y me dijo, yo no te puedo dar datos de una operación que está ocurriendo, pero la estrategia militar, cualquier estratega militar te dice que cuando tú aseguras al que puede convertirse en la oposición o en la transición, puede ser un momento. Vamos a escuchar, me dicen mis compañeros que lo tenemos, vamos a escuchar esa parte de la entrevista con el general Arthur Garfer. Primero voy a decir que la ruta de María Corina Machado fue la más directa, así con eso lo dejo. Segundo, bueno, las operaciones que se están llevando con los F-18 y otro tipo de aviones saliendo del portaaviones USS Ford, nuevamente son mensajes a nivel táctico operacional que son de índole estratégico. ¿Pero usted cree que de la misma forma que ha salido María Corina Machado puede regresar de la misma manera a Venezuela? Ella regresará a una Venezuela libre. Yo le insisto, porque eso me lo deja en el aire, si eso significa que puede existir la posibilidad, como les digo, de que esa operación del que todos estamos esperando que pueda dar comienzo, pudiera ocurrir en ese momentum que María Corina está fuera, y él estratégicamente dijo que aunque no me puede dar detalles sobre eso, obviamente porque él no está comandando, dijo literalmente, yo no estoy comandando esa operación, la estrategia militar en otros conflictos de estas características te dice que se asegura de alguna forma un target para poder empezar otro. ¿Cómo lo ves tú, Kennedy? Mira, es tan cierto lo que dice el general que yo ayer estuve en una reunión privada y muy confidencial, donde habían autoridades de seguridad y donde de alguna manera se tiene tan claro que Venezuela regresará a la libertad y a la democracia, que es que ya nos están convocando a ciertos líderes de la comunidad y del exilio para ver cómo se trabaja, porque esto va a ser algo, primero, que la alegría del pueblo venezolano no va a ser solo del pueblo venezolano, va a ser la alegría de los pueblos latinoamericanos que hoy por hoy viven en el exilio y que hoy por hoy representan también todos aquellos gritos de libertad que María Corina ha sido la que lo ha encarnado en estos últimos años en Venezuela. Pero además de eso, ¿qué está sucediendo tras bastidores? Que autoridades de la ciudad de Miami, autoridades de la ciudad de Florida, nos convocan a una reunión para de alguna manera tener medidas de seguridad, porque saben que en cualquier momento esto se puede desbocar en primero una manifestación en todo, yo diría que en muchas partes del mundo y sobre todo acá en Miami, donde está uno de los grandes exilios venezolanos, pero también sabiendo que una de las cosas que yo siempre he dicho, no hay mejor deportación para nosotros, o autodeportación diría yo, que el regreso a la Venezuela que todos deseamos, con una Venezuela libre. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista y por supuesto, lo que sucedió con los F-18, lo que sucedió con todo este aparataje que hay en el Caribe en este momento y la seguridad con la que contó María Corina, tuvo que haber contado también dentro del régimen con personas que colaboraron para que esto se diera. Absolutamente. O sea, totalmente. Fíjate, cuando el New York Times en el día de hoy empieza a comentar cómo fue ese periplo, argumentar cómo fue ese periplo, citando fuentes estadounidenses, habla de la peluca,
habla de una barca de madera, habla de cómo puede llegar a Curazao. Es decir, en ese momento la salida quizá de María Corina, pero fíjate, el general me estaba comentando que no era casualidad el vuelo que hubo por ese área donde se estaba trasladando en esos momentos María Corina hacia Curazao de dos F-35, que en el día de ayer nos explicaba exactamente por qué estaban en el aire. Pero esos F-35, si usted suma 2 más 2, le pueden dar quizá la cuenta. Estaban supervisando que no ocurriera nada mientras se estaba llegando a Curazao. Cuando se llega a Curazao hay ya un avión que ha salido de los hangares de aquí, de Opaloca, por eso se hablaba de que era una cuestión segura, es un jet privado con 13 pasajeros que salió de Opaloca, que la recogió en Curazao y que repostó supuestamente en Durban para después irse directamente para Oslo. Es decir, todo eso estaba perfectamente diseñado para garantizar, como dijo el general, la seguridad de María Corina Machado. No, totalmente. Y recordemos que uno de los principales aliados hoy para nosotros es el secretario Marcos Rubio, quien me imagino que a través también de todo lo que es el aparataje que se maneja hoy en el Caribe, tiene que estar también de alguna manera brindando la seguridad a María Corina para poderla sacar del país, que era lo más importante en ese momento. Y bueno, y en efecto sucedió que el régimen quedó desnudo porque hay una interrogante. Hay gente que colabora dentro del régimen. Claro. Hay gente que a lo mejor está dispuesto también a que el cambio se dé. Recordemos las votaciones del 2024 cuando María Corina gana en todo lo que es el espectro militar dentro de Venezuela y que efectivamente Maduro pierde por más del 80% dentro del mundo militar. Eso te da de alguna manera una lectura. ¿Y cómo están las cárceles llenas de militares presos por oponerse supuesto, al pero régimen? además de eso, tengo entendido que, por cierto, hay una información que se está manejando de que supuestamente va a haber otra llamada donde Maduro supuestamente puede reconocer también ya una salida ya clara de... Se hablaba de una llamada que había habido entre Putin y Putin, Maduro, se hablaba de otra posible llamada, como ya para agotar prácticamente el tiempo. Fíjate, el general me habló de algo muy interesante, me habló de 3 fases cada vez que hay una operación militar y lo he contrastado con otros militares. Un poquito más adelante en nuestro programa vamos a tener también al coronel Evelio Otero, que nos lo va a poder confirmar. Hay 3 fases que son find, fix and finish. Según el general, las 2 primeras fases, que es find y que es fix, se han agotado. Estamos simplemente en la última, que es finish. Y lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo, como yo insistía en mi editorial, no es un ejercicio militar, señores. Esto es realmente, son piezas de un engranaje perfecto para que se cree la tormenta perfecta y simplemente poder llevar a cabo lo que esta operación, el significado de esta operación, que es sacar a Maduro de Venezuela, responda o no ante la justicia de los Estados Unidos por sus crímenes, pero sacarlo literalmente de Venezuela. Vamos a presentarles también a Richard Blanco, exdiputado de la Asamblea Nacional Venezolana, que se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, Richard, también por estar con nosotros. Hola María, un gusto en saludarte nuevamente, un saludo a Kennedy, a Rafael y a todos los hermanos venezolanos que nos van a escuchar. Richard, te doy la palabra porque yo me imagino que todo esto tiene unas connotaciones muy particulares para ti. ¿Cómo has vivido tú este momento y qué significa este momento para ti? Bueno, mira, muy contento, primero porque María Corina, por eso la llamamos la Dama de Hierro, es una persona que cuando da una palabra la cumple. Son ya 27 años que conozco a María Corina, tanto tiempo trabajando con ella y con el presidente Urrutia nos indica que sin duda alguna ha hecho un gran esfuerzo con una seguridad especial. Lo que tú dijiste al inicio, aunque no nos guste, debemos pensarlo. A María Corina la prefieren muerta que viva, porque María Corina ha sabido llevar un mensaje distinto a la población mundial y por supuesto ha podido rescatar esa esperanza de libertad y de democracia que, como bien se decía, el 28 de julio fue protagonista un pueblo cuando eligió a Edmundo González Urrutia como su presidente legítimo y con un porcentaje verdaderamente alto. Yo me siento contento, me siento feliz. Ha sido una noche muy larga de espera para su rueda de prensa, porque hemos estado reunidos. Ahorita vamos a tener una sesión de la Asamblea Nacional Legítima, a la cual pertenezco y presido la Comisión de Defensa y Seguridad. Vamos a explicar precisamente todo lo que la Asamblea Nacional tiene pendiente en estos próximos tiempos, de manera tal de que ha sido una experiencia increíble que nos nutre más
y que estamos completamente seguros, como tú lo dices, de buena fuente, que en los próximos días vamos a tener sorpresas importantes. Esto es un antes y un después, lo que Total. ocurrió ayer en Oslo, Totalmente, definitivamente. Richard, pero fíjate qué bueno que vuelves a enmarcar eso, porque ya son muchas las voces. El senador Scott el otro día dijo, y se tiró a la piscina sin agua, dijo, él no va a llegar al año nuevo. Maduro, el régimen de Maduro no llega al año nuevo. Ayer el general Garfer, sin decirlo, dijo prácticamente que podía ser un momento coyuntural garantizar la seguridad de María Corina, que el presidente legítimo de Venezuela esté fuera para hacer la operación que quizá tengan pensada. Podría llegar a ser el momentum, no confirmado, pero lo dejó caer como cualquier cosa. Y mientras esto está ocurriendo, hay algo que yo creo que es simbólico, y es lo que tú comentabas desde el principio. Esto desnuda total y absolutamente la narrativa pésima, paupérrima de este régimen. Por un lado, porque expone sus miserias ante el mundo, lo expone además con una mujer que muestra la fragilidad y la fragmentación que tiene ese régimen. Ayer yo hablaba con Omar, con uno de los guacamayos, como yo lo llamo, una de las personas que salieron de la operación Guacamaya, y igual que salieron esos 10 opositores de la embajada de Argentina en Caracas, sin que el régimen se enterara, con la colaboración de quien haya sido de la forma que lo hicieran. María Corina logró salir de Venezuela y María Corina va a regresar a Venezuela. Es un régimen, es un grupo terrorista, como lo ha llamado el presidente Trump, que ha perdido todo, que definitivamente lo demostramos en el 28 de julio, cuando en los centros de votación de los militares, de los soldados, los distinguidos, los sargentos, los tenientes, los capitanes, los coroneles, votaron a favor de Edmundo González Urrutia, porque ellos también son venezolanos y están sufriendo las calamidades que vive el pueblo de Venezuela. María Corina ha demostrado que, bueno, tiene una capacidad distinta de maniobra a la que tiene el régimen. Y si revisamos a los dictadores del siglo XIX, del siglo XX y los que pudieran haber pasado por el siglo XXI con la desgracia de tener este señor con 26 años, primero Chávez y después él, gobernando ilegalmente a Venezuela, nos damos cuenta que hoy Nicolás Maduro, yo puedo decirlo con toda seguridad, no tiene sino a un grupo de generales que se han beneficiado de los recursos del pueblo provenientes de la renta petrolera. Estamos hablando de que en Venezuela en los últimos 26 años han ingresado más de 1.500.000.000.000 de dólares por concepto de la renta petrolera, pero de ese 1.500.000.000.000, estamos hablando de que casi 700.000 millones se han perdido y no sabemos, o sí sabemos dónde están, que es precisamente en los bolsillos, en bienes muebles, inmuebles que ha comprado la dictadura de Nicolás Maduro, de manera tal de que él está dando zarpazos de ahogado como lo han hecho todos los dictadores que conocemos en los últimos tiempos, que la historia nos los recuenta, y precisamente con este premio que, por cierto, debo hacer un reconocimiento al presidente del comité, porque el presidente del Comité Nobel de la Paz hizo algo que no ha hecho la comunidad internacional, me refiero a la Ajá. Corte Penal Internacional, a la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, que es esperar que se pronunciaran. ¿Hasta cuándo nosotros íbamos a seguir teniendo muertes? Tú hablaste, por ejemplo, ahorita de Jesús. Jesús es mi amigo, Jesús Arma de Caracas, un muchacho joven, concejal. Mataron antes de ayer a Alfredo Díaz, gobernador del estado, ex gobernador del estado de Nueva Esparta, pero si pudiéramos hacer una cuenta completa de lo que ha ocurrido en Venezuela, pasaríamos toda la tarde conversando y no tendríamos tiempo en el programa. De manera tal que el propio presidente del Premio Nobel de la Paz, reconociendo a un pueblo que se movilizó hasta Oslo, con todos los esfuerzos que yo sé que se hicieron, con gente que tuvo que pedir prestado, endeudarse para ir a saludar a María Corina Machado, que tenemos mucho tiempo que no la vemos. Yo la veo mucho por Sí. reuniones, pero no la veo desde hace 7 años. Bueno, esto definitivamente indica que estamos preparados, que estamos haciendo las cosas con estrategia. Ella misma reconoció hoy que tuvo ayuda de Estados Unidos. Por supuesto, nosotros no somos quienes para Ajá. dar información al No. respecto sobre estos acontecimientos, porque, como tú lo dices, de muy buena fuente, María Corina va a regresar muy pronto a Venezuela y la necesitamos viva. Necesitamos a la heroína, a la mujer que ha captado Yo la les, atención no solamente de Venezuela, sino del mundo, para que podamos, antes de que finalice el año, si Dios quiere,
tener a nuestro presidente Edmundo González Urrutia sentado en la silla del Palacio. Mira, Rafa, de yo Miraflores. cuando...